de comprender, de entender la experiencia de Job y también a partir de la experiencia de Job, la posibilidad de algo descubrir la experiencia del Dios que se nos oculta a través de los momentos de silencio, pero sobre todo a través de la acción solidaria de la gente. Bueno, quisiera compartir con ustedes un PowerPoint para hacer más pedagógica esta exposición. Ya, amigos. Entonces, el tema que vamos a ver hoy, Job, el paciente o el rebelde. Ya tenemos una contraposición, porque ciertamente que todo el texto es casi una paradoja lo que vamos a desarrollar. Y es una lectura desde el sufrimiento de los inocentes, porque quizás haya que hacerse una pregunta básica en la experiencia teológica, en la lectura bíblica, y quienes justamente se hayan empeñados en superar el dolor y el sufrimiento. Y la pregunta es, ¿hay alguna razón por la que se justifique el sufrimiento de los inocentes? Insisto, ¿hay alguna razón por la que se justifique el sufrimiento de los inocentes? Porque podríamos dar muchas respuestas desde una teología tradicional, pero todas esas respuestas me parece que podrían ser insuficientes. En ese sentido, teniendo como de fondo esta gran pregunta, voy a hacer una lectura del texto de Job. Puntos a desarrollar serán 3 puntos específicamente, amigos, 3 puntos. El primero, una introducción, claves para leer el texto de Job, claves para leer. Un punto central, análisis del texto de Job. Si ustedes quieren como una rápida presentación de un cuento, de una pequeña relato de recompensa de la teología de la retribución a los diálogos entre Job, Elifaz de Temán, Bildad y Sofar, a los diálogos que expresan el drama del inocente, la rebeldía del inocente, hasta la experiencia que vive Dios, Job. Este será como el gran tema central nuestro. Y el tercer punto, unas reflexiones muy sumarias para el día de hoy. Porque dicen algunos teólogos y filósofos de que si hay realidades de las que no podemos hablar, es mejor guardar silencio. Pero nosotros podríamos decir puntos suspensivos hasta la llegada de Jesús, que nos reveló el nuevo rostro de Dios. Esa es la propuesta entonces de exposición. Vamos por el primer punto, introducción. Amigos, desde la vida, desde nuestra vida al encuentro con el texto. Ya saben que de alguna manera el centro bíblico tiene una propuesta de lectura, una metodología de lectura. No se trata simplemente de ir al texto en frío, sino teniendo los pies en la tierra, el corazón solidario con las personas, es decir, partiendo de la vida, tener una lectura del texto. Y ahí tengo esta imagen, ¿verdad?, del COVID-19. Y decimos alto, stop, ¿verdad? La pandemia del COVID-19 con sus huellas de muerte, sufrimiento y mayor empobrecimiento de la población es una realidad que desafía, a todos, a los científicos y médicos que buscan una vacuna, ¿verdad? También desafían al personal de hospitales que atienden a miles de personas y quizás hasta con insumos
o recursos más éxito para hoy, es más durito, ¿no es cierto? A los miembros de familia, nos desafía también a los miembros de familia que salen cada día a trabajar por conseguir un pan de cada día. Y estamos en la lucha permanente, que si se sale en el bus, que si se tiene que movilizar, uno puede venir contagiado. Por eso siempre es un desafío que tenemos que saberlo afrontar con las debidas seguridades, pero que está latiendo junto a nosotros. A esta realidad, diríamos, de esta coyuntura de un año, se tiene que sumar la experiencia humana del sufrimiento de los pobres. Y el sufrimiento de los pobres tiene muchos siglos, desde la historia misma de la humanidad. Y es el sufrimiento de los inocentes, de los que en América Latina, por ejemplo, tienen que cargar deudas. Yo he puesto entre paréntesis, deudas externas, que a veces se vuelven eternas, que hacen más dura su vida. Y el drama justamente es, caramba, pero ¿por qué los inocentes tienen que sufrir? ¿Por qué en esta coyuntura del COVID personas que no tienen nada que ver, diríamos que no han cometido nada malo, que no son pecadores, estén pasando por sufrimiento, dolor e incluso tenga que afrontar la muerte? Sin duda, tanto la situación actual y la realidad del sufrimiento del inocente, especialmente de los inocentes, constituye un desafío para los creyentes, que en medio de esta realidad de dolor estamos llamados a vivir nuestra fe y a decir una palabra portadora de vida y esperanza. Amigos, porque ciertamente quizás en un primer momento guardar silencio es necesario, guardar silencio frente al misterio, como una semana entera pasaron los amigos de Job en silencio delante del dolor y la enfermedad de Job. Pero por otro momento, también tenemos que perfilar una reflexión, una palabra que diga bien de Dios, que diga bien de Jesús, y no queriendo salvar a Dios, condenar a los seres humanos. Insisto, no queriendo salvar a Dios, justificar y destruir a los seres humanos con un discurso, con una reflexión que quizás traiciona la vida de los seres humanos. El libro del paciente o rebelde nos puede dar luces para al menos lo que no debemos hacer, para al menos saber lo que no debemos hacer, lo que no debemos decir, lo que podemos experimentar y lo que haya que hacer. ¿Sí? Yo me conformo que después de esta pequeña reunión podamos tener al menos criterios para saber lo que no debemos decir, porque a lo mejor queriendo decir bien de Dios, estamos condenando a los seres humanos. Una segunda clave para leer el texto. El libro de Job, año, autores y géneros literarios que tenemos en este gran texto. El libro de Job fue escrito hacia el año 430 antes de Cristo, en plena época de los persas. Recuerdan los persas liderados por Ciro, hacia el año 538, había dado la carta de libertad a este grupo de judíos que estaban esclavizados o que estaban recluidos allá en Babilonia, y les dio la carta de libertad para que retornen a su tierra. Y allá hacia el año 450 se fue configurando una experiencia de Dios que lo vamos a llamar de la retribución, una experiencia de la retribución. Y con esa experiencia de retribución se decía que Dios es justo. Esta obra tiene por lo menos 3 autores. Cada autor tiene su propio género. Un primer autor muy antiguo, anónimo, creador de un cuento o de un relato. Amigos, quiero decir que este era un cuento muy conocido. Esta historia del paciente Job era muy conocido hacia los años 450, 400. Pero
Este pequeño cuento está comprendido entre el capítulo 1 y 2 nada más. Capítulo 1 y 2 y continúa en el capítulo 42 desde el versículo 7 al 17. Ese era un pequeño cuento, muy cortito. Sin embargo, nuestro autor, hacia el año 400, de carácter anónimo, escribe un poema dramático que a través de diálogos entre Job y sus amigos, entre Job y Elihu, y entre Job y Dios, nos cuenta este drama que acontece de un hombre que sufre, sabiendo ser consciente de que no es culpable de nada, sabiéndose que él no es pecador. Pero la genialidad es que este poema se incrusta en medio del relato, de este cuento tradicional, corta en el capítulo 2 e incrusta muchos capítulos, o los gruesos de los capítulos, y al final, entonces, tenemos este pequeño final de los capítulos 42, versículos 7 al 17. Entonces, amigos, sin embargo, hay un último adendum, un último adición al texto, que es el monólogo de Elihu o Eliú, y que está comprendido entre el capítulo 32 al 37. Como ven, entonces, este texto no tiene una mano única, son por lo menos 3 manos y quizás una cuarta que le dio consistencia redaccional final. Queriendo esquematizar, diríamos que el capítulo 1 y 2 es el cuento inicial clásico y se junta con el capítulo 42, que es el final del cuento. Sin embargo, como hemos dicho, se incrusta desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38 el poema dramático. Pero posteriormente se incluyó el monólogo de Elihu, que va del capítulo 32 al 37. Ahí tenemos una presentación más o menos esquemática de la propuesta, cómo fue redactada el texto. Claves teológicas para comprender el texto, amigos, claves teológicas. Una primera clave teológica: el sufrimiento del inocente y las posibles razones que pueden justificar el por qué los inocentes tienen que sufrir. Una segunda clave teológica: ¿cómo es la justicia de Dios? Porque dice el Salmo 58, si los justos reciben su recompensa, hay un Dios que hace justicia en la tierra. El Salmo 92 también dice, el justo florecerá como una palmera. Pero ¿qué pasa con la vida de millones de Jobs que sufren y mueren antes de tiempo? ¿Qué pasa con aquellos que siendo justos mueren antes de tiempo? Ve que es un drama. Está luchando una teología clásica que se llamaba la teología de la retribución, que decía, caramba, si usted tiene dinero, tiene salud y tiene muchos hijos, es bendecido por Dios. Pero si usted está enfermo, está pobre e incluso le abandonan o no tiene descendencia, es la justicia de Dios. Es la justicia de Dios que paga por su pecado. Teología. Más todavía, amigos, el dolor, según vamos a ver en este monólogo de Eliú, es terapéutico y sirve para combatir el orgullo de la gente. Esa va a ser la argumentación que nos diga este señor. Y por último, desde la experiencia de Job, vamos a decir, mejor es dejar a ser Dios. Dejar a Dios ser Dios y no querer, por justificarnos con Él, hablar mal de Él. Y cuando decimos dejar a Dios ser Dios, simplemente hay que hacer la experiencia en el misterio de la vida y quizás guardar silencio hasta la llegada de Jesús. Vamos entonces, amigos,
en el análisis del texto paso a paso. Les propongo 6 partes del texto. Si usted quiere, puede seguir en su Biblia, porque quiere ser una presentación pedagógica nada más. Entonces, si usted mira, su Biblia comienza con una presentación de Dios y Satán. Diríamos que el primer bloque pequeño de 2 capítulos es un diálogo o es una conversación o una apuesta entre Dios y Satán. Pero esto sucede en 2 escenarios. El primer escenario en la tierra, que va del capítulo 1, versículo 1 al 5. ¿Qué acontece en la tierra? El texto, si usted lo ha leído, hace la presentación de Job y nos dice que Job era un hombre rico, muy rico, pero al mismo tiempo que era justo, que no había pecado y que era creyente y que incluso algunas veces, por si acaso, él hacía purificaciones y hacía celebraciones. ¿Para qué? Si él alguna vez o sus hijos han pecado, hacer la limpieza de un pecado que posiblemente pudieron haber cometido sus hijos. Pero en última instancia, Job se presenta como un hombre justo, inocente. Pero el relato se transforma y va a otro escenario, va al escenario del cielo, y que está desde el capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 2. Es otro escenario donde se narra esta historia de Job. Y en esta historia acontece algo curioso, porque aparece en el cielo Dios apostando con Satán. Bueno, Satanás, aquí Satán no es esta imagen de el diablo que nosotros podemos quizás tener en nuestra mentalidad tradicional. Satán significa el obstáculo o el tentador. Y en este cielo, en esta figura celestial, Satán le tienta a Dios, ¿no? Y les dice, mira, los creyentes son creyentes por puro interés, por puro interés. Nadie tiene una fe por gratuidad. Todo es cálculo de utilidad. Y le dice Dios, no, no, no. Mi siervo Job, él sí es creyente puro. A él no le mueve el interés. Y Satán le dice, apostemos, quítale los bienes, quítale su familia, a ver si efectivamente sigue creyendo en ti. Bueno, sucede aquello, pierde los bienes, pierde su familia, se encuentra solo Job, y Job sigue creyendo en Dios. Ajá, Satán sigue dialogando, sigue tentándole a Dios, y en el fondo le dice, mira, él es creyente, Job es creyente porque tiene buena salud, pero te apuesto que si le quitas la salud, que si le enfermas, él va a renegar de ti y se va a olvidar, va a dejarse de ser creyente. Y entonces Job es puesto a prueba, su cuerpo, su salud es puesto a prueba, y cae enfermo. Y le empieza a salir en su cuerpo llagas, pus, y se encuentra profundamente enfermo y dolorido. Hasta ahí el tramo 1. Dios y Satán, 2 escenarios, la tierra y el cielo. Un segundo momento que está del capítulo que vamos a ver, que va del capítulo 3 hasta el capítulo 27. Son los 3 diálogos que tiene Job con sus amigos. Yo diría, esos amigos, el uno llamado Elifaz, el otro Bildad y el otro Zofar, los amigos de Dios, y que al mismo tiempo eran amigos de Job. Pero así amigos, ¿para qué enemigos, amigos? Porque en primera instancia Job, en el capítulo 3, maldice el día en que nació. Maldice el día en que nació, y más arriba va a decir, bueno, yo hubiera preferido no nacer, ser un aborto, pero no estar pasando
esta situación de dolor en la que me encuentro. Y bueno, una vez que los amigos de Job han guardado 7 días de silencio ante el misterio, ante el dolor, toman la palabra para dialogar, no tanto para dialogar con Job, sino para condenarlo. Y el primero que aparece es Elifaz de Temán. Elifaz significa el puro, es decir, el que se cree el mejor. Y ustedes van a leer 3 diálogos de Job con Elifaz de Temán. Del capítulo 4 al 7, primer diálogo, del capítulo 15 al 17, segundo diálogo, y el capítulo 22 al 24, tercer diálogo. Pero en el fondo, en todos estos diálogos de Elifaz de Temán hay una tesis, y es esta: Job, eres pecador, y tu enfermedad y dolor es una prueba. Tu enfermedad y dolor es una prueba. Quizás algo de la teología o algo de la cosmovisión que todavía algunos cristianos guardamos dentro. Es más, tu enfermedad es una corrección, es una alarma para que tú te des cuenta que has pecado y que pidas perdón a Dios y que te reconcilies con Él. Hay un segundo actor del diálogo que se llama Bildad de Suaj. También, al igual que Elifaz, tiene 3 diálogos con Job. En el capítulo 8 al 10, del 18 al 19 y del 25 al 27. ¿Cuál es la tesis de fondo que plantea Bildad sobre Job? Le dice: mira, no nos andemos por las ramas. Dios es justo. No puedes dudar de la justicia de Dios. El pecador tiene que ser castigado. Tú estás enfermo. Te has quedado sin bienes. Tú te has quedado sin familia, sin hijos, porque eres un pecador. Y el pecado tiene que ser castigado. La enfermedad es la evidencia. Es decir, amigos, es una visión mecánica. Has pecado, eres castigado. Pecado y castigo como una acción mecánica. Estás enfermo, no grave, tienes que convertirte. Entonces, Bildad en el fondo le dice: eres un pecador, pero tienes que convertirte. Miren, amigos, esta visión de pecado, enfermedad igual a pecado, está muy de moda ahora, sobre todo en una visión de tradición oriental que se llama, a ver si han escuchado alguna vez, es karma. Porque lo que damos, recibimos. Si damos bondad, vamos a recibir bondad. Pero si damos maldad, vamos a recibir maldad. Es el karma. Cuidado, esa visión no tiene nada que ver con la teología cristiana. Bueno, pero aquí ven ustedes el discurso y la tesis de Bildad. Hay un tercer actor que condena más a Job a través de 3 diálogos también. Y se llama Sofar de Naamat. Sofar de Naamat. Sus diálogos están en el capítulo 11 al 14, 20 al 21 y del 25 al 27. Su tesis de fondo es: no te rebeles, reconoce tu pecado, no te rebeles. Por Dios, sé humilde, acepta que eres un pecador. Hay un tercer bloque, está en el capítulo 28. Y técnicamente se llama interludio. Es así como para hacer una pausa, y es el himno a la sabiduría de Dios. Es un himno a la sabiduría del Creador. Y juega en doble momento. En primer momento, habla de que el hombre penetra la profundidad de la tierra para excavar oro, hierro o zafiro. Para la época que estamos historiando, ya había la minería, y entonces la gente cavaba la tierra, cavaba la roca para sacar oro, para sacar plata, para sacar zafiros y otros metales.
Y en el fondo, cuando se cava la tierra en profundidad, se saca a luz lo oculto. Lo que estaba oculto queda a la luz por la acción humana. Sin embargo, amigos, pero, puntos suspensivos, ¿dónde se encuentra la sabiduría? ¿Será que el ser humano, a través de cavar la tierra en profundidad, va a encontrar la sabiduría? Y entonces este himno del capítulo 28 nos dice, la sabiduría no se compra, solo Dios conoce su camino. En el temor de Dios está la sabiduría, en apartarse del mal está la inteligencia. En apartarse del mal está la inteligencia. Pero como ven, este es un interludio, es como una pausa entre los diálogos, porque trata de contraponer la tarea, los alcances que puede hacer el ser humano frente a los infinitos caminos y sabiduría de Dios. Hay un cuarto bloque y es la rebeldía de Job y el monólogo de Eliú. Está en el capítulo 29 al 31, la rebeldía de Job, y el monólogo del capítulo 32 al 37. Bueno, en los tres capítulos 29, 30 y 31 se presenta la nostalgia y la rebeldía de Job. Más todavía, el desafío que le hace a Dios. Miren qué atrevido era Job, qué atrevido era Job. Job recuerda cuando era reconocido y admirado. Y aquí una frasecita, ¿verdad? Quien me oía me felicitaba. Estaba orgulloso porque tenía una buena palabra. Estaba orgulloso porque tenía muchos bienes y todo el mundo lo reconocía. Mi fama jamás se marchitará y mi arco se reforzará en la mano. Esa era su, diríamos, su nostalgia, cómo él se sentía poderoso. Sin embargo, dice, pero ahora se ríen de mí. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué le sucede esto a Job? ¿Por qué le sucede esto a Job? No lloré como quien vivía. No lloré como quien vivía en la angustia. No tuve compasión del mendigo. Le está reclamando a Dios en última instancia. Esperaba prosperidad y me vino desgracia. Que Dios me pese en una balanza justa y que reconozca mi honradez. Ven la terquedad de Job. Por más discursos que había escuchado de sus amigos, de Elifaz, de Bildad y de Sofar, no acepta que es un pecador, porque efectivamente él conoce su interioridad, conoce su vida y dice, no puedo traicionarme a mí mismo. Yo soy justo y Dios tiene que reconocer mi honradez. Y esta metáfora tan bonita, ¿verdad? A ver, que traiga la balanza de la justicia. Por eso, hay una exclamación, ojalá que alguien me escuchara, ojalá que alguien me escuchara. Esta es mi última palabra, que el poderoso me responda. Verán, amigos, ya no quiere hablar con sus amigos, ya no quiere hablar con Sofar, Bildad, ni Elihu, ni Elifaz de Temán. Quiere hablar directamente con Dios, que el poderoso me responda. Porque la respuesta que le dan sus amigos son insuficientes. La teología, la catequesis, la reflexión piadosa que dicen sus amigos, en el fondo, no calzan con su experiencia humana de dolor y de inocencia al mismo tiempo. Y aquí el monólogo de Eliú, capítulo 32 al 37. Diríamos que Eliú se presenta, dice, mire, yo soy joven todavía y por respeto no he dicho nada a los adultos. He dejado que los adultos hablen, pero ahora que ellos se han callado, voy a hablar. Era como un teólogo recién graduado, ¿verdad? Y se cree que era poseedor de la palabra, poseedor de la verdad, y da 4 discursos. Le da 4 discursos monológicamente a Job. ¿Cuál es el sentido
de los discursos de Elihu sobre Job. El primer discurso, frente a la declaración de Job, de la inocencia de Job, porque ya sabemos que Job, como un caballo, se ha mantenido terco y dice, soy inocente, no tengo de qué convertirme, no tengo de qué arrepentirme, soy inocente. Y frente a la responsabilidad de Dios, le contesta que Dios es más grande. Tú no puedes entender los designios de Dios. Dios es más grande que tu comprensión. Más aún, que Dios habla por diversos caminos, y el texto nos recuerda que Dios habla por los sueños, que Dios habla por inspiración, que Dios habla de muchas maneras, pero que también la enfermedad es un modo a través del cual nos habla Dios. Y que la enfermedad tiene que ser entendida como algo que uno se merece, no por la casualidad de la vida, no porque así sea la limitación humana, sino simplemente porque la enfermedad es una muestra de que me merezco por mi pecado. Primer discurso. Segundo discurso. Ridiculiza la pretensión de inocencia de Job. ¿Tú qué vas a ser inocente? ¿Tú qué vas a ser inocente? No has entendido la teología de la retribución. Clarito dice la teología de la retribución, que Dios es justo y bendice al bueno, bendice con riqueza, bendice con salud y con descendencia. Y es justo Dios porque en cambio al malo le da enfermedad, pobreza y abandono de los hijos. Y tú estás en esa situación. Tu riqueza ha sido eliminado, tu familia ha desaparecido y estás enfermo. Por tanto, eres un pecador. ¿Ven cómo reafirma la teología de la retribución? Le sigue condenando a Job. Tercer discurso. Dios no gana, le dice, mira, Dios no gana nada con tu rectitud o delito de la gente. Dios no gana nada. Porque Dios es más. Dios es más. Tu pecado no le afecta a él, pero él que es justo te tiene que devolver siendo justo en enfermedad. Y el cuarto discurso, amigos, el sufrimiento es una pedagogía de Dios. Esto es interesante, podríamos decir, es rescatable. Sin embargo, no es tan así, porque para él, para Elihu, la pedagogía de Dios, el sufrimiento es como para un aprendizaje, pero es como también una alarma para la conversión del pecador. Este es el sentido de los cuatro discursos que da Elihu a Job. En el fondo, Elihu lo que hace, no le pide cuentas a Job, no le pide cuentas a Job de su pasado, solo que acepte que es pecador y le reprocha su rebeldía. El problema es que es rebelde, el problema es que no acepta su pecado. Quinto bloque, discursos de Dios y la respuesta de Job. Discurso de Dios y la respuesta de Job. Capítulo 38 al 42. Los discursos de Dios. Vamos a ver de qué va el discurso de Dios, porque acuérdense, cuando ya Job está en el límite, dice, ya no quiero hablar con ninguno de ustedes, ninguno me convence, quiero hablar directamente con Dios, pues Dios le da la oportunidad y hace la experiencia de Dios, cara a cara, en la tormenta. Fíjense ustedes, es una metáfora, ¿verdad? Pero en la tormenta le habla a Dios. Y en medio de la tormenta se registran, diríamos, los discursos de Dios. El primer discurso. ¿Quién te crees? ¿Quién te crees para protestar? ¿Quién eres tú para protestar? Dios, en este caso, le dice, tú eres un gusano, ¿verdad? No tienes derecho a protestarme. Dios repasa las obras de la creación y dice, mira, yo he creado todas esas aves, he creado todos los animales. No por ninguna razón utilitaria, no hay razón utilitaria, simplemente porque están allí, más allá de la utilidad. Es decir, la creación tiene
una dimensión contemplativa. La creación también tiene una dimensión que tiene que ser valorada por sí mismo y no por la pura utilidad que le podamos dar a los seres humanos a aquella creación. Hay un segundo discurso que da Dios a Job. Dios ahora le desafía a Job. Le dice a Job, yo te preguntaré y tú me responderás. Tú que has estado protestando todo el tiempo, ahora tú me responderás. Y otra vez, intentas decirme que soy injusto, le dice Dios. Intentas decirme que soy injusto. Y ahora, otra vez Dios vuelve a repasar las obras de la creación. ¿Ve? El que desafiaba a Dios, ahora termina siendo desafiado por Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Job? Dice, tienes razón, yo no puedo entrar en tus oscuros designios. Tú me superas. Yo te conocía solo días. Esto es hermosísimo y vale la pena que lo subrayemos. Yo te conocía solo de oídas, solo de lo que decían los discursos de los otros. Y a veces esos discursos que escuchamos de una mala catequesis, de una mala teología o de una mala espiritualidad. Pero dice Job, ahora te han visto mis ojos y eso me basta. Ahora yo he hecho la experiencia cara a cara contigo. Sexto momento y conclusión es el capítulo 42 del versículo 7 al 17. Amigos, esto es genial porque Dios le da razón a Job. Esto es una ironía. Los que defendían a Dios, es decir, acuérdense, Elifaz de Temán, Sofar y Bildad, y se incluye también el último, Elijú, que eran los que defendían a Dios, salen más parados, porque dice Dios, porque no han hablado bien como lo ha hecho mi siervo Job. Verán que Job, en última instancia, en todos los capítulos anteriores, se ha mantenido terco diciendo, yo soy inocente, no soy pecador, no tengo de qué arrepentirme. E incluso le había desafiado a Dios, y sin embargo, ahora Dios dice, estos que me estaban defendiendo a mí han hablado mal de mí, y el que me estaba criticando a mí ha hablado bien de mí. Qué paradójica, ¿verdad? Qué ironía. El final, sin embargo, es un poco contradictoria, porque como dijimos, es un cuento tradicional que se desarrolla en el capítulo 1 y 2 y termina en los últimos versículos del capítulo 42 diciendo que en el fondo Job recupera la salud, recupera los bienes y otra vez es reconocido. Pero como ven, este es simplemente el relato tradicional. Lo más fuerte, lo más rico del texto de Job ciertamente está en los relatos, no tanto en prosa, sino en poesía, que están incrustados desde el capítulo 3 hasta el capítulo 42. 41. Bueno, hasta allí, amigos, hasta allí el libro. Pero como nosotros entramos con nuestras preocupaciones de hoy, hemos hecho una presentación del paciente o rebelde Job y ahora simplemente de manera sumaria algunas reflexiones para hoy. Insisto, quizás una primera reflexión es la realidad de las realidades que no podemos conocer, es mejor guardar silencio. Es mejor guardar silencio, al menos hasta la llegada de Jesús. Pero una primera reflexión, amigos, una primera reflexión. Los teólogos, sean del pasado o los de hoy, y ustedes lo pueden experimentar, con frecuencia terminan condenando al inocente hasta el día de hoy. Verán la paradoja. Los que a veces
quieren defender a Dios, terminan traicionando al ser humano y le dejan en su dolor, le dejan en su inocencia y le dejan en el drama de su vida, porque no acompañan al ser humano, sino simplemente quieren justificar a Dios. Segunda reflexión. El libro de Job no responde el gran interrogante. No nos responde al gran interrogante de por qué del sufrimiento del inocente, pero sí deja sin piso, eso es lo más importante, deja sin piso a la teología de la retribución mecánica. Estás enfermo, por tanto eres pecador. Verán, amigos, cuidado. También de vez en cuando uno escucha entre la gente expresiones como estas cuando un miembro de la familia se ha enfermado o tiene una muerte prematura, el abuelo, la abuela o alguno de nosotros exclama: Señor, pero ¿qué pecado hemos cometido para que nos castigue de esta forma? ¿Qué hemos pecado? ¿Sí? Ven que todavía puede estar como rondando esta teología de la retribución. Y sin duda, el primero en dar el paso, en deslegitimar esa teología mecanicista, fue Job. También hay otro señor llamado el Coelet, ¿verdad? El Coelet o el asambleísta, el Eclesiastés, que hizo una crítica a esa teología de la retribución, pero con Jesús vamos a ver la superación de la teología de la retribución por la experiencia de la gratuidad. La experiencia de la gratuidad. Tercera conclusión. El texto de Job aporta una nueva experiencia de Dios, no desde el intelecto, sino desde la vida. Amigos, la gran diferencia, el gran aporte de la experiencia judeo-cristiana no es tanto desde imaginarnos a un Dios y desde un Dios imaginado de la filosofía sacar deducciones. No, no, no. El Dios que se experimenta desde la tradición judeo-cristiana es el Dios que se revela en la vida, el Dios que está presente en el prójimo, está presente en el prójimo. Por eso, amigos, recuerden, dos miradas distintas, dos miradas distintas. Cuando un papa anterior al Papa Francisco fue a visitar Auschwitz, estos lugares donde fueron los campos de concentración, hizo una oración diciendo: Dios, ¿por qué guardaste silencio en ese tiempo? ¿Por qué guardaste silencio en ese tiempo? Pero cuando el Papa Francisco va a ese mismo lugar, no hace una oración de ese tipo, sino dice: por Dios, Dios, qué condición humana, qué realidad humana, dónde estaban, qué pensaban, qué ambicionaban los seres humanos cuando se metieron en estas locuras. Ve que son dos visiones distintas, son dos visiones distintas. Obviamente estamos en la línea del Papa Francisco, ¿no es cierto? Cuarta conclusión: el sufrimiento y el dolor del inocente necesitan más de la solidaridad que de la palabra, más de la solidaridad que de la palabra, porque a veces nosotros en medio del dolor de la gente a lo mejor podemos decir palabras huecas, palabras que no llenan de sentido al dolor humano. Y quizás un primer momento sea simplemente, y lo más importante, de ser solidarios con el que está en el dolor, en el lecho del dolor o de muerte. Quinta conclusión o alcance para hoy. Desde luego, no hay ninguna razón para el sufrimiento del inocente. No hay ninguna razón, sino que es parte de la injusticia humana. Es parte de la injusticia humana que tiene que ser superada y la limitación histórico-temporal de la creación en la que estamos. Dos afirmaciones fundamentales. No hay ninguna razón para que sufra el inocente, sino que es parte de la injusticia humana. Yo creo que el COVID no es el que mata, sino es la ausencia del Estado. Es
en el fondo, una injusta estructura de poder, porque si los estados, si la sociedad tuvieran hospitales implementados, tendríamos la posibilidad desde la sociedad, desde el Estado, de atender a las personas en su dolor. Pero cuando el Estado, es decir, cuando la injusticia se hace presente y se olvida de atender a sus ciudadanos, la muerte está más cerca de la gente. Y la muerte, sin duda, de los más pobres, porque de alguna manera quien tiene más dinero tendrá más oportunidades. Por tanto, ciertamente en una primera experiencia, el sufrimiento del inocente es fruto de la injusticia humana, pero por otro lado también es fruto de la creación. Nosotros estamos atrapados, vivimos limitados en el tiempo y en el espacio, en este momento histórico, y en este espacio concreto en el que vivimos. Y al ser nosotros criaturas, no tenemos como parte de nosotros ser, diríamos, eternos. Somos seres limitados, somos seres finitos. Y parte de la finitud humana supone la presencia de la enfermedad, la presencia del dolor, la presencia de la muerte, pero que va a ser superada, y de hecho va a ser superada con la llegada del reino trascendente de Dios. Y sexto, tenemos que superar, amigos, una teología deductiva que solo va de la teoría a la realidad. Esta teología deductiva, simplemente decir, si Dios es bueno, si Dios es justo, por tanto, lo que sucede en la vida es fruto del pecado del ser humano. No, no, no. Amigos, tenemos que hacer otro tipo de teología, una teología que parta de la vitalidad, de la situación concreta de la gente, y a partir de ello hacer la experiencia de Dios enriquecido por un texto de Job y enriquecido por los otros textos que tenemos la Biblia, para no traicionar al ser humano, ni traicionar a Dios. Cuanto más fieles al ser humano somos, más fiel a Dios somos. Que no nos pase, por favor, como a los amigos, entre comillas, amigos de Job y amigos de Dios también, entre comillas, Elifaz, Bildad y Sofar y Eliú, que queriendo salvar a Dios y justificar a Dios, condenaron al inocente. No es tiempo de condenar al inocente, sino de reivindicar al inocente, repensando nuestra teología, repensando nuestra palabra de aliento para los que sufren dolor. Y amigos, hasta aquí mi exposición. Dejo abierto para preguntas, por favor. De partida. Segundo, la solidaridad con el huérfano, con la viuda y con el extranjero. Son como 4 dimensiones éticas que aporta el Antiguo Testamento para la reflexión del Nuevo Testamento, y que es recogida por Jesús y que ha sido reflexionada por nuestra iglesia. Diríamos que mientras sigamos en esa ruta, nosotros tenemos que apostar por el más débil, que apostar por el indefenso. Y ciertamente, si más allá de consideraciones científicas, más allá de consideraciones filosóficas, que habrá que hacerlas para entender en profundidad lo que significa una vida naciente, una vida humana naciente, una vida humana en gestación, ciertamente nosotros tenemos que apostar por aquellos que no tienen quien los defienda. Muy bien, gracias, Boris. El padre Pablo abrió el micrófono, por favor. Sin duda, cuando nosotros, no sé si con ustedes también hicimos un primer acercamiento a Génesis, hemos visto que a partir del capítulo 4
hay esta lucha, esta pelea, la muerte que hace Caín a Abel. Pero en el fondo es la opción de Dios por el débil, la opción de Dios por el que es más frágil, por el que es soplo. Y desde allí se construye una teología, diríamos, de la solidaridad, no de la indiferencia frente al otro. Acuérdense, por ejemplo, cuando Dios le dice a Caín, oye, ¿qué es de tu hermano? Y el otro dice, ¿acaso yo seré guardián de mi hermano? En esa línea de continuidad vamos por Éxodo y el Dios que escucha, que ve, que siente, que palpa y se solidariza. Sin duda, cualquier teología de la solidaridad, de la liberación, la teología del Dios de los sentidos, tiene que estar siempre, no desde un lado, no hay el lado neutro, amigos, sino tiene que tener la mirada, el lugar social, el lugar político, el lugar teológico, tiene que ser desde la perspectiva del pobre. Y desde ahí nosotros vamos a irnos encontrando y en el camino ciertamente vamos a ir construyendo algo más compartido con otra gente que está en nuestro mismo camino. Para todos los que estamos en esta sala. Boris, tengo una pregunta para ver cómo tú me puedes ayudar o qué se puede hacer. Tú nos decías de que esto deja sin piso la teología de la retribución, pero en este contexto del COVID siempre ha habido en nuestros sacerdotes y con el mayor de los respetos, en que siguen manteniendo esta teología. De hecho, hemos escuchado, y yo particularmente he escuchado, de que de esta pandemia es el enojo de Dios y que hay que reconocer, y que una de las cosas para que esto termine es de que nosotros empecemos a hacer o empecemos a cambiar y a reconocer que fallamos y un montón de situaciones. Yo pues soy docente y justamente analizábamos el contexto de la creación donde Dios decía crezcan, multiplíquese y sometan la tierra, pues decíamos de que esto es producto de que aún no hemos sometido la tierra y por eso desde nuestros actos, desde nuestros errores, pasa eso muy aparte de lo que Dios pueda decir es culpa de Dios. Porque si decimos que esto es culpa de Dios, pues deberíamos culparle de todas las muertes que han habido. Pero a veces es en ese contexto de nuestra iglesia, en nuestros sacerdotes, que siguen manteniendo. De hecho, yo he tenido también algunas discusiones en mi familia de que esto es una prueba que debemos pasarla. Entonces, a veces nosotros nos quedamos también sin piso porque de una u otra manera el sacerdote representa una autoridad. Y muchas de las veces nosotros hacemos más caso al sacerdote que a lo mejor un catequista que está en formación como nosotros estamos, de poder un poco ver desde otra perspectiva la situación y no culparle a Dios de todo esto, sino más bien de que Dios nos acompaña a pesar del sufrimiento que estamos viviendo. Entonces, ¿qué hacer, Boris, frente a esta situación? ¿Cómo nuestro actuar? ¿Qué seguimos haciendo? ¿Por qué se dan estas situaciones? Hay muchas inquietudes, Boris. Sí, diríamos metafóricamente que todavía hay personas y discursos que actualizan las personas de Elifaz, Bildad, Sofar y Elijú. Estos personajes son de un relato dramático, sin embargo, tienen rostro concreto. Aunque es una representación, hay personas concretas que podemos decir, efectivamente, en el discurso de tal persona, de tal catequista, de tal animador de comunidad, le estoy escuchando a Elifaz, a Sofar o a Bildad. Quiero decir que no hemos hecho la experiencia cristiana de la gratuidad. Por favor, hay que recordarles al menos Juan 8, ¿verdad? En donde cuando a Jesús le preguntan, oye, ¿quién es el pecador? Cuando le presentan al ciego, ¿quién es el pecador? ¿Él o sus padres? Jesús y Reta dicen, ninguno de los dos. Simplemente es un desafío, diríamos hoy actualmente, es un desafío para que el Hijo del Hombre se haga presente portando la vida y contagiando la vida. Por favor, sí me parece de nuestra parte que debemos entender esta realidad humana y esta realidad cósmica y esta realidad biológica como una realidad ciertamente limitada. Es tiempo y espacio. Y en ese tiempo y espacio el ser humano
empoderado de su sabiduría, empoderado de su responsabilidad, tiene que hacer más vivible esta vida. Pero no le echemos la culpa ni al inocente ni a Dios, porque en el fondo, con eso, amigos, créanme, estamos generando los nuevos ateos del presente, los nuevos ateos, porque queriendo hablar bien de Dios, hablamos mal de Él. Y queriendo echar la culpa a Dios, por ejemplo, y queriendo echar la culpa a Dios, entonces estamos perfilando los nuevos ateos, porque si Dios es el culpable del sufrimiento del inocente, yo no creo en ese Dios. Es una gran responsabilidad asumir el reto histórico, y como reto histórico, acuérdense, amigos, yo creo no es hora tanto de pensar sobre Dios, sino de hacer las acciones solidarias que haría Jesús en este momento. Gracias, Boris, y si me permites, añadiría otro detallito constructivo. Tampoco es aconsejable enfrentar criticando y condenando a los líderes que equivocadamente representan estas teologías erradas que hablan mal de Dios. Sí, porque eso, no sé, no construye. A mí me encanta el querido amigo Carlos Mester, dice, bueno, en realidad Dios no nos castiga, si Dios es creador, es una madre que nos lleva en sus brazos. ¿Cómo una madre va a enviar enfermedad a sus hijos o los va a envenenar? Solo alguna habrá que falte un tornillo, pero no es culpa de ella. Una madre cuida de sus hijos. Así es Dios y nos da todas las cosas. Hablar del Dios verdadero, no atacar al diablo, sino hablar positivamente del amor misericordioso de Dios. Y eso atrae y la gente cree en el amor de Dios. No lo otro. En fin, es un detalle, ser positivos, ser propositivos, hablar de quién es Dios y no solo de quién no es Dios. Lo que le dijo Dios a Job, tú has hablado bien de mí, a pesar de que me criticabas, a pesar de que me insultabas. Los otros que decían defenderme, que eran más papistas que el Papa, ellos hablaron mal de mí. Claro. Qué lindo, Boris. Gracias. Gracias, Padre Lauren. Rocío, por favor. Rocío de Cuenca. Ya, buenas. Ante todo, un saludo al paisano Boris. De Cuenca. Y a ver, nos volvemos a ver a los años, pero aquí estamos. Yo más bien estaba, mientras recordaba que alguna vez ya nos enseñó también y hoy la encontré, no sé si está correcto hacer una relación entre las lamentaciones de Job y las lamentaciones del libro de las lamentaciones, que ese libro me parece que es muy poco leído, muy poco conocido, de pronto porque a veces la gente, yo trabajo aquí en este medio en obra social y todo, y a veces siempre me dicen, ya déjense de estarse quejando, dice, vean las cosas buenas. Y ahí me dejan un poco con esta, digo, pero si también existe el libro de las lamentaciones y es importante que nosotros expresemos el dolor que sentimos, expresemos toda esta no sé si es que se puede hacer hay una conexión, un enlace entre el Job y las lamentaciones, eso le pregunto. Ya, ok, me parece que en términos humanos es profundamente terapéutico expresar nuestro dolor,
expresar nuestro dolor. Y cuando expresamos el dolor, expresamos ese momento de sufrimiento, a veces de incomprensión, de confusión ante la vida. Eso nos va liberando. Y cuando uno hace esa poesía puede ser un tanto compleja y contradictoria, pero lo importante es que saquemos dentro, exteriorizamos lo que llevamos dentro. Y diríamos en la metáfora, ¿no es cierto? Eso nos ayuda a que a que podamos objetivar eso que nos angustia, que nos ahoga, podamos objetivar. Y después con pausa, cuando pasa el tiempo, podemos leer y en esa dinámica reconciliarnos, en esa dinámica poder decir, en esos tiempos, este método de exteriorizar mi angustia, de exteriorizar mi dolor, ha sido terapéutico. Y sin duda, Lamentaciones es un momento de dolor ante la destrucción de la invasión de Babilonia, de Nabucodonosor en el año 587. Y en ese momento, en donde de ciudad populosa, como dice Lamentaciones, ahora se ha convertido en una viuda, de ciudad que estaba de fiesta en fiesta, ahora vive luto. Esa misma experiencia tenemos que expresarlo, y mejor si es a través de la poética, de la estética. Pero ciertamente es una necesidad del ser humano exteriorizar lo que sentimos. ¿Nos recomiendas para buscar y encontrar una experiencia del Dios de la vida ante tantos inocentes que sufren por la corrupción de los poderosos? A ver, yo creo, amigos, que la mejor forma de decir es hacer, ¿no? La mejor forma de decir es hacer. Desde mi casa aquí hay una organización cuña comercial nada más, que se llama ASA. Tiene una acogida a cantidad de adolescentes migrantes, no son adultos, pero que vienen de Venezuela, que están viniendo de otros sitios y que pueden encontrar un lugar de refugio en esos espacios. Hay historias de dolor de muchachitos de 14, 15 años que han tenido que estar viajando, saliendo de su tierra y han atravesado todo Colombia y llegan aquí al Ecuador, pero en las últimas, ¿verdad? En las últimas. Y saber que pueden contar con un espacio institucional, con un espacio cálido, eso construye otro discurso, eso construye otra experiencia humana. Es decir, no solamente aquella de el sufrimiento y abandono, sino también del sufrimiento y de la hospitalidad. Frente al dolor, la hospitalidad. Gracias, Boris. Y vamos finalizando con la pregunta de Padre Carlos Eduardo Betancourt. Gracias, Katy. Muchas gracias a Boris también. No, es una inquietud ya finalizando la jornada. A ver, los dramas, si hay alguna cosa en el drama especial es que quedan abiertos, ellos no se cierran. El drama nunca da una respuesta porque no sería drama, sería una película de Hollywood que te manda comiendo perdices y siendo felices. Ese epílogo que está ahí, yo tengo entendido que fue añadido después, donde Job ya recupera todo. Uno se imagina que eso es irrecuperable, lo que él perdió, perdió, punto. Después colocar ese epílogo ahí para cerrar, pues eso ya obedece a otro criterio. Es un añadido que yo tengo entendido, al final pues está ahí por otras razones, pero el drama queda abierto antes del epílogo, es decir, la grandeza de Job es la respuesta que da a absolver a Dios. El mal, o sea, la grandeza de Job no es una respuesta como la que tienen sus amigos, tienen respuestas, como a veces nosotros nos gustaría tenerlas para todo, que es el drama, y yo veo que son como tipologías que están en uno también a la hora de dar juicios de valor sobre cuestiones complicadas. Lo que yo veo es, la pregunta es, Job termina absolviendo a Dios, no es Dios a Job, hasta ahí, hasta antes del epílogo, y yo veo que por ahí sería la grandeza de Job, ahí estaría, el mal está ahí, el drama está ahí, el dolor está ahí, y por más que haya vacunas, ya perdí mi familiar, perdí a mi niño, mi papá, y yo sé que la vacuna es una acción, leía como creyente, la acción de Dios en un laboratorio produciendo vida, pero el drama está ahí, tuve la pérdida y no hay medias tintas que diga que eso va a tener un final feliz, ¿cierto? Esas son las cuestiones que me levanto a propósito de que no fue que Job comió perdices y fue feliz, pues porque ya recuperó todo, entonces
podría inclusive hasta leerse en sentido de retribución. Ah, vea, Job también está cayendo en el mismo problema de los amigos. No, eso está abierto, el drama sigue. Es la respuesta, el drama de Jesús en la cruz cuando dice, ¿por qué me has abandonado? Eso también lo podíamos leer desde esa perspectiva. Y hay momentos en que uno no sabe por qué. El mal está ahí, el drama. Eso es una de las propuestas que yo veo pues ahí en el libro. Y no sé, no sé sobre Job, pues, Boris, si ese añadido ahí del epílogo, no, eso qué, eso quedó ahí, pero me parece que le quita la pimienta o el poder al drama, que es dejar abierto el problema que no tiene respuesta del mal y del dolor, del sufrimiento en el ser humano. Esa era la cuestión. Era, ¿tú qué piensas de ese epílogo? Bueno, ya cerramos, pero por lo menos para evitar distracciones al final de ese maravilloso drama, obra de teatro que tenemos ahí esta noche de tema. Gracias. Carlos, sin duda no hay conclusión en nada. Si nosotros hablamos de conclusión, es que cerramos y no hay vuelta a quedar. Diríamos que siempre es una inconclusión, un punto suspensivo. Puntos suspensivos porque siempre la vida, ojo, la vida, la conflictividad humana es más, es superior a lo que nosotros podemos explicar. Y cuando incluso nosotros queremos explicar definiendo a Dios, también estamos limitándole. Si la vida es compleja, Dios es infinito. Dios es infinito. Y cuando queremos simplemente aplicando casi una ecuación, explicar las cosas, estamos cosificándole a Dios y también cerrando la vida, cuando Dios y la vida son dinámicas permanentes. Por otro lado, ciertamente el texto final, esos últimos versículos, corresponderían más bien a esta visión, a este primer cuento que dice, claro, fue probado por Dios y como fue muy bueno, Dios le retribuyó. Pero el desafío justamente es que en medio de ese cuentito chiquitico, ¡boom!, el autor en el año 400 nos provoca con este drama, con esta posibilidad de pensar de otra forma, y hacer una crítica a la teología de la retribución. Gracias. Gracias, Boris. A ver si me permiten, vamos a ir agradeciendo también a las hermanas y hermanos que han estado en el Facebook del Centro Bíblico Verbo Divino. Las personas interesadas ayuden a informarles que cada domingo de 5 a 6:15 tendremos esta formación. Y no por unas semanas, meses, al menos tenemos el equipo proyectado por 3 años. Así que ya es parte de nuestra vida familiar, de grupo, de iglesias, una cita dominguera de formación bíblica de 5 a 6:30. Los que quieran nos saludamos media hora antes, claro. Y con esto ya les invitamos a la semana que viene. Katy, nos anuncias, el tema será con un gran profesor. Con Marlon. Con Marlon. Los pueblos del Nuevo Testamento, la tierra que pisó Jesús, un gran especialista en geografía en la tierra de Palestina, desde Curazao por allá, se va a conectar. Ya lo tuvimos en agosto, fue excelente con la ciudad de Séforis. Les invitamos a la misma hora. Y a ti, querido Boris, también te agradecemos a nombre de todo este nutrido grupo que nos hemos enriquecido. Yo creo el que más. Muchas gracias. Que sí. Boris, solo una consulta.
Boris, usted tiene este libro, ¿verdad? Sí, muchas gracias, sí. ¿Qué tal? Aquí está en el capítulo 7, justamente lo de Job, que algo nos ha iluminado Boris. Entonces, recomendación, muchos de ustedes ya lo tienen, adquirieron en agosto el libro, por favor, vayan al capítulo 7 para que refuercen todo lo que nos ha dado Boris. Katy, Por favor, ¿a qué estás Katy. hablando, Katy? Por favor, Katy, Katy. Sí, Ya. Perdón. Ahora les anuncio, vamos a hacer la oración. Permítanme, ya les hemos despedido del Facebook, seamos un poquito formales y luego nosotros seguimos con nuestros puntos de informaciones parroquiales, despedidas, oraciones. Muchas gracias, queridos amigos del Centro Bíblico Verbo Divino. Cada domingo un encuentro. Que Dios los bendiga. ¿Ya? Ahora sí. Gracias, Padre. Gracias, Buenas profe. noches, Padre Loren. Bendiciones a todos, hermanos. Hacemos la oración y luego despedidas, bendiciones y anuncios parroquiales. Por favor, Denise Constante pidió la palabra para ayudarnos con la oración. Así es. Muy Buenas noches con todos. Yo quisiera compartirles a propósito del tema COVID, de que a mí me gustan muchísimo las ciencias naturales y veo que en la naturaleza, en la biología, hay mucha presencia de Dios. Los animalitos, la naturaleza nos está constantemente llamando la atención para que tengamos un estilo de vida muy saludable, y como tenemos el libre albedrío que Dios nos ha dado, Él nos ayuda con la naturaleza, con los animalitos, para que estemos constantemente en comunión con Él. Y recordemos que esto del COVID ha sido una cosa mala que es producto de nuestra insensibilidad con los animales y con la naturaleza. Y a propósito, quiero recordar las frases de San Francisco de Asís, que era quien amaba la naturaleza con todo su corazón. Dice: tú eres bien, el todo bien, el sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres el amor, la caridad, tú eres la sabiduría, tú eres la humildad, tú eres la paciencia, tú eres la belleza. Entonces vamos a cerrar diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, Padre Lauren les va a hablar.